Nuevamente, después de la pausa, volvemos a conversar realmente está la conversación muy interesante con María Los Ángeles. ¿Qué otro, alguna otra, se me fue la onda. Una lámina que pueda mostrarme. Esa es muy importante. Esa lámina corresponde a la tumba de Román Cifuentes y Rosa María Bono. La historia de Román Cifuentes es algo muy importante que encontramos y recuperamos dentro de esta historia, que tiene que ver con este hombre que estaba a cargo de un medio de prensa y que lo fueron a buscar a su casa el día de la masacre de la Federación Obrera. Perdón, debo decir que Román Cifuentes, por eso yo le puse Historias de Román, porque eso va a continuar. Claro, ¿viste? Entonces es importante. Ahí está la inspiración del nombre del libro. Pero mira, la historia de Román Cifuentes, él estaba a cargo del diario El Trabajo, y el día de la masacre de la Federación Obrera él se encontraba en su casa. Su mujer, que era Rosa María Bono, se encontraba embarazada. Y a él lo fueron a buscar y lo sacaron y lo golpearon mucho, a él y a su esposa. Y a él lo llevaron, golpeándolo, al lugar de la imprenta, donde quemaron y destrozaron todo. Producto de esa situación, María Bono pierde a su hijo y ellos terminan yéndose de la región durante un tiempo, pero vuelven después y se establecen acá. Él sigue un trabajo como sindicalista de los madereros, pero una de las cosas más importantes que encontramos, que después va a aparecer seguramente por ahí en las láminas, es que hay un puesto caminero de vialidad que se llama Román Cifuentes, y está en honor a él, ese puesto que está a mitad de camino entre Punta Arenas y Natales, y es un puesto que es de vital importancia, especialmente en esta época de invierno. Yo tuve la posibilidad de estar ahí, de estar con la gente que trabaja en ese puesto, y me contaban que ellos despejan la ruta en el invierno. Entonces es muy importante para la comuna de Laguna Blanca, porque la mantiene expedito dentro de lo que se puede esta vía, pero además tiene una connotación histórica importante, porque en ese trayecto, cuando se hacían las campañas políticas en ese minuto, Salvador Allende, que era candidato a senador, pasaba y se quedaba ahí un día para hacer la campaña en el sector donde estaban los peones, los trabajadores, y después continuaba el rumbo a Puerto Natales. Hay una imagen muy famosa de Salvador Allende, que está con muchas ovejitas, no está ahí dentro del compilado que hicimos, pero donde está con un piño de ovejas. Esa foto fue tomada al frente de ese puesto caminero. Entonces mira cómo confluye la historia, porque en el fondo es de la Federación Obrera, que estamos hablando de principios del siglo, nos une a la mitad del siglo con la figura de Salvador Allende, y ahora nos trae hasta acá. Entonces imagínate cómo es el devenir de la historia de Magallanes, y por eso es lindo rescatarlo. O sea, nosotros no conocíamos el nombre. De hecho, ellos tienen ahí un cuadro donde se cuenta la historia de Román Cifuentes. Román Cifuentes murió ayudando a la gente. Eso también es súper importante. Él murió tenía 70 y tantos años, y hubo una inundación en el río de las Minas, quedando el camino quedó cortado por las inundaciones y las crecidas de los ríos, y él tomó una tropa de gente de vialidad y construyeron un puente en 3 días. Pero desgraciadamente, por la edad y por la situación climática que había en ese minuto, él muere 2 semanas más tarde, producto de una pleuresía que le produjo ese seguramente el frío. Hay que pensar que hace 50 años atrás el frío era otro, la calefacción era otra, la ropa era otra. Entonces no logró sobrevivir y fallece él. Pero imagínate que dio hasta el último momento de su vida, lo dio para la gente, o sea, para trabajar por las personas. Un sentido de solidaridad terrible, inmenso, o sea, de servicio, de ayudar al prójimo, de servicio a la comunidad.
es un personaje absolutamente admirable dentro de la historia regional, y estaba pasando así como si nada, entonces es importante. ¿Te gustaría leer el cuento? Sí, por supuesto, estamos preparadísimas para eso. Vamos a buscar aquí para meditarle con mucho cariño, Ruth. Gracias. Muchas gracias por este regalo literario que nos has hecho a la región de Magallanes. Dice: Historias de Román, por Ruth Godoy. El desastre de la Federación Obrera. Soy Benjamín, un niño gordito y pecoso de 11 años. Mis ojos son achinados y tengo cabellos rebeldes. Poseo una personalidad muy traviesa y revoltosa. Vivo con mi abuelo Román Cifuentes. Él es un viejito de larga barba blanca, encorvado y profundos ojos azules. Una tarde caminaba por una ancha calle de coloridas piedras. De pronto algo llamó mi atención. Era una pequeña casa vieja de madera. Tenía una placa de bronce en uno de sus muros. Esta decía: homenaje a la Federación Obrera, 27 de julio de 1920. Pensativo y cabizbajo, volví a mis pasos, a casa. Ya en casa, el abuelo me sirvió un vaso de leche y juntos nos sentamos en el antiguo sofá. Pregunté sobre aquel pequeño letrero. Él, triste, bajó la mirada y me dijo: siéntate a mi lado y te contaré la historia sobre aquel lugar. Hace muchos años, allí funcionaba un teatro e imprenta construida con madera de pinos, donde cada fin de semana se veían películas y dictaban clases gratis con el fin de enseñar a leer a los obreros y familiares. En aquel lugar sucedió una gran tragedia, triste narraba. Por aquellos años, los salarios de los trabajadores eran muy bajos y no alcanzaba el dinero para llevar alimentos al hogar. En todo Chile creció un gran disgusto en los obreros. Huelgas de hambre y grandes marchas nacían en las calles de las distintas ciudades. Los obreros en esta región nos agrupamos bajo la Federación Obrera de Magallanes, FOM, con sede en Punta Arenas y Puerto Natales. Nos reunimos ovejeros, trabajadores, portuarios, artesanos, entre otros. Organizamos huelgas donde marchamos con el puño en alto por calles polvorientas, solicitando un mejor salario. Fue una gran crisis social entre obreros y patrones. Durante algunos días nos organizamos para cuidar el local, pues nos habían alertado que cerrarían la sede por orden del gobierno. Un atardecer de otoño, un grupo de militares junto a la Guardia Blanca, ganaderos armados, se reunieron a desfilar en la Plaza de Armas de Punta Arenas. Ese día, nosotros tranquilamente mirábamos una película junto a nuestras familias. Sin embargo, una vez terminado el desfile, los militares y la Guardia Blanca se dirigieron rumbo al teatro por órdenes del gobierno con el fin de detener la rebelión. Ya frente al local, los militares golpearon con sus fusiles a las débiles paredes, amenazando con destruirlas e incendiarlas. Todo fue muy rápido. Los trabajadores apenas alcanzaron a cerrar puertas y ventanas. Al no lograr desalojarnos y no poder interrumpir nuestro derecho a educarnos, incendiaron el local con todas las personas que estábamos en el interior. Grandes llamas rápidamente destruyeron la pequeña y vieja casa. Solo algunos lograron huir. Yo alcancé a salir por la puerta del patio. Otros murieron quemados, entre ellos mis amigos Ulises Gallardo y Roberto del Pozo. Esta fue una de las tantas luchas que en todo Chile realizaron los obreros buscando tener una mejor vida, finalizó en su historia mi abuelito Román. Minutos después, una cristalina lágrima bajó por su rostro. Yo abracé su delgado cuerpo con fuerza, transmitiéndole calma y amor. Entonces reflexioné: cuando sea grande, siempre defenderé los derechos de los trabajadores en memoria del desastre de la Federación Obrera. Muchas gracias, porque lo leíste muy bien.
Muchas gracias. La verdad es que yo estaba leyendo que tampoco se hizo justicia con los sindicales que murieron ahí, con la gente, pasó desapercibido todo y es penoso. ¿Dónde está el monumento de la Federación Obrera, María Los Ángeles? El monumento de la Federación Obrera se encuentra en calle Bulnes, ya. Pero ese monumento está incompleto. Y eso fue algo que yo, después, en este proceso de investigación también lo descubrimos, y de hecho durante el año pasado, si no me equivoco, que fue cuando se hizo se conmemoró un aniversario más de esta terrible catástrofe, lo completaron, hicieron un globo terráqueo que lo colocaron arriba, y ese globo terráqueo en este minuto se encuentra desaparecido. No sé qué habrá ocurrido ahí cuando remodelaron la avenida. La avenida. Entonces, eso es importante también que tiene que ser dicho, que tienen que volver a restaurar aquello. Sí, tienen que volver a hacerlo porque es parte de la historia, pues es una historia inconclusa si acaso no tiene el globo terráqueo que tendría que tener. Exactamente. ¿Qué otro trabajo piensas hacer, María Los Ángeles, con respecto a la historia de la Federación Obrera o otra historia que haya pasado tan importante como esta? Mira, en mi calidad de vicepresidenta de formación política, esto es parte de un programa que venimos desarrollando, pero los cargos culminan las gestiones dentro del año, así que como vicepresidenta seguramente no vamos a poder continuar, pero sí, obviamente, seguir trabajando para la región, para realzar la historia de nuestra región. Pero lo que viene próximamente, además del mes de septiembre, que sabemos que tiene una importancia importante, valga la redundancia. Preponderante. Muchas gracias, Ruth. Sí, a veces no se lo olvidan. Sí, me vienen los lapsus lingüe ahí y queda complicado. Pero para el mes de octubre queremos trabajar el tema de la reivindicación de los pueblos indígenas en la región. Y esperamos poder contar ahí con tu aporte. Queremos también volver a editar, esta vez en una versión más digital, donde podamos tener más viralización de la historia a través de formato EPUB, que se llama, que es con el que se leen en estas nuevas tecnologías que tienen Kindle y sí, nadie entiende. Claro, nosotros todavía nos criamos con libros físicos. No, y debo decir que también lo hace con el tema el lenguaje de Mapudungún también. Sí, también queremos sacar esta edición, ojalá en bilingüe, en Mapuzungún, y también es importante señalar que queremos hacer, que también lo hicimos durante el año pasado en la edición que sacamos de la FODEM, hacer un esfuerzo y tener los materiales audiovisuales para principalmente de intervenirlos con audio para que las personas con discapacidad visual puedan también acceder a esta información, porque nosotros nos ponemos en el caso de que todas las personas, ahora las tecnologías como avanzan, entonces las personas con discapacidad visual, si bien tienen teléfono, muchas veces estos tienen una aplicación, o tienen aplicaciones que leen las cosas sin la entonación, como les falta la parte como más humana muchas veces. Entonces queremos hacer un esfuerzo, lo hicimos el año pasado con el documento de la Federación Obrera, y subirlos a redes con lectura, o sea que haya una narración de aquello que se está presentando, para acercarlo a las personas que tienen discapacidad de carácter visual, o sea, de carácter visual, porque la auditiva, todo lo que nosotros presentamos está con letra grande, está para que las personas con discapacidad auditiva lo puedan ver, puedan disfrutar y puedan acceder a esa información. ¿Lo van a transcribir al braille? Vamos a hacerlo con audio. Nosotros hacemos no tenemos todavía No, porque hay una técnica que se llama Hover. ¿Ya? Y esa es la que yo hice, transcribí los poemarios en braille que te contaba el otro día. Sí. Mediante ese tipo de
Hoy que espectacular, sería espectacular poder indagar a ver si lo podemos realizar en una, obviamente que en una edición que sea de calidad para las personas con discapacidad visual, pero lo que sí está seguro es que nosotros vamos a subir estos documentos a la página de la Vicepresidencia de Formación Política con audio que van a estar narrados, así que las personas pueden ingresar, darle play y escuchar la historia. Mira qué bonito el trabajo que está haciendo María de los Ángeles, porque es de pronto se dejan hacer cosas y se hacen cosas que no son tan preponderantes, y lo que estás haciendo tú es súper interesante, súper valioso. Te agradezco el haber dado un puntapié inicial para este tipo de cosas del arte, de mostrar el arte, o sea, la historia a través del arte. Así que me encantó el espacio que tuviste para hacer esto, y además la voluntad, porque hay que tener voluntad para hacer las cosas. Sí, agradecerte a ti, Ruth, la posibilidad de poder trabajar contigo. Ha sido, por cierto, ha hecho un realce en el trabajo que realizamos desde la Vicepresidencia de Formación Política. Muchas veces nos quejamos de que faltan oportunidades, pero muchas veces las oportunidades se las hace uno mismo y uno se va ahí generando el espacio. Yo creo que eso es algo que tú también has hecho y que lo encuentro sumamente valorable. Y eso, más que agradecer tu presencia acá en el trabajo que realizamos, y esperamos ahí octubre nuevamente para poder volver a sacar algo con la Vicepresidencia de Formación Política. O sea que voy a tener que empezar a trabajar nuevamente. Sí, mañana mismo. Oye, yo estaba leyendo acerca de que esta organización de la FOM también se pudo desarrollar y dio inicio a otra parte de los trabajadores, que es el sindicato que se formó en el año 1927. ¿Sabías tú? No, a ver, cuéntame. Fue fundado en 1927 fue fundado el Sindicato de Profesionales Industria y Comercio. Ah, sí. Mira tú. Porque fue reorientado por el tema de la Federación Obrera. Sí, porque la gente quedó con mucho miedo después de. Claro. Entonces, por ejemplo, nosotros dentro de la revisión que hicimos, habían mapas en los cuales, por ejemplo, el Teatro Regeneración, que era el teatro de la Federación Obrera, no aparecía dentro de los mapas. Estaba al lado de la Federación. Ya. Estaba al lado de la Federación y había una taberna de lácteos. Y ¿por qué de lácteos? Una pastelería y una taberna de lácteos, porque sabían ellos que el consumo de alcohol en los trabajadores hacían que bajaran las defensas muchas veces frente a los patrones. Entonces se tenían que mantener sobrios, se tenían que mantener vigilantes, alertas, para que no les pasaran gato por liebre, para que no sucumbieran de repente a los tratos, de repente a las malas negociaciones que hacen de repente las personas por el trabajo que realizan. Entonces, por ejemplo, todos estos espacios en algunos mapas de la época estaban vetados, no se marcaban. Claro. Mira qué interesante. Esto fue también a raíz de que yo estuve leyendo, interiorizando, porque siempre que hago algo yo me interiorizo e investigo. Decía de que los ganaderos, la Guardia Blanca, se formó a raíz de que ellos pensaban que era una rebelión de los trabajadores y que no tenían derecho a voz ni voto, como se dice. Y la verdad es que ellos los invitaban, ponte tú, a los diferentes desfiles militares que habían, y los obreros nunca iban. Entonces fue tanto que llenó el vaso de agua, que al final ellos se fueron a incendiar, o sea, a hacer el desacato que hicieron. Mira, y una de las cosas más tristes que me tocó ver dentro de este proceso de investigación, que a todo esto voy a mandar un saludo a todo el equipo, ellos saben quiénes son, así que agradecer a todo el equipo que nos está apoyando con esto, es que muchos de las guardias blancas y muchos que participaron en esa masacre fueron premiados.
De hecho, nosotros tenemos el nombre de una población acá que está a nombre de una de las personas que participó en violentar a los trabajadores y trabajadoras, que es Barceló Lira. No solamente hay una población, o sea, hay regimientos, hay calles, hay de todo. Entonces, tenemos que erradicar. No sé, liberarnos de esas cadenas en el fondo de mantener o rendir homenaje a personas que en realidad tuvieron un comportamiento cuestionable un actuario impropio. Exactamente. Entonces creo que eso no corresponde. Y hay muchos datos importantísimos en eso respecto a las cosas sucedidas, como por ejemplo que la prensa en ese minuto, el Mercurio, también sacó encabezados que en el fondo estaban asusando a los empresarios de la época para que se mantuvieran en esta situación de enfrentamiento con los trabajadores y trabajadoras. Entonces, habían también, por ejemplo, dentro de la Federación Obrera, Roberto del Pozo estaba a cargo de una parte que verificaba que los precios no sean injustos, o sea, que no hubieran alzas de precio, y cuando existían estas alzas de precio las denunciaban porque eran alzas de precio que iban en perjuicio de las personas de los trabajadores y trabajadoras de la región. Entonces, como ahora. Claro. Se repite la historia. Exactamente. Bueno, pero si así es, pues las personas que olvidan su historia están condenadas a repetirla, dicen. Así que por eso es importante mantener ahí la... Claro, porque una vez más hay posibilidades de alza de precio, injusticia y una serie de cosas que vienen con el tema de lo que es los empresarios, que muchas veces cobran más de lo debido y se aprovechan de los obreros también. Así que hay que traer todo este tipo de historia para que la gente sepa que se repite la historia. Así es. Así es. ¿Qué mensaje le das a la comunidad magallánica, Mariela Ángeles? Bueno, que se interesen por la historia, que se interesen no solo por la historia que nos entregan de manera oficial, sino que buscar. Yo creo que la información está en todas partes. Hay que buscarla. Y ahí está. Nosotros no hicimos no tuvimos grandes recursos para hacer esta investigación. Empezamos a encontrar información en internet, están los diarios subidos, están los libros en PDF. Entonces les invito también a revisar un poco la historia, a indagar y a sacar las propias conclusiones, no quedarnos solamente con lo que nos dicen. Exactamente, eso, sobre todo en todas las cosas. Sí, eso va para todo. Eso va para todo. Bueno, ya hemos llegado una vez más al final. Espero volverme a encontrar con ustedes, Dios mediante, posiblemente en octubre. Así que un placer haber estado nuevamente con ustedes, poetas del mundo. Muchas gracias.